Sí. Finalmente matar el grupo del Castillo, le dijo que era Daniel Ferrer García, y el coordinador de un Paco, y la dama de blanco Beatriz Cantillo. Bueno, en la mañana de hoy a las 6, alrededor de las 6, mi casa fue asaltada por oficiales de la policía política, al mando de la seguridad del Estado. Vinieron como a las 6 de la mañana, alrededor de esa hora vinieron, rompieron la puerta, entraron, se llevaron a los que estaban en mi casa, al señor Rafael Molina Leiva, a Ángel Antonio Blanco Rodríguez, y otros amigos que eran de Holguín. Entonces, al entrar, se llevaron al papá, a mi mamá se la dejaron, y empezaron a revisar, se llevaron todo lo que había, los celulares, cámaras, discos, papeles, computadoras, cables y antenas del televisor. Ellos se fueron, terminaron el registro, pero todavía están al frente de la casa. Ahora mismo pasaron para allá arriba. Al frente de la casa, ellos se llevaron todo después de haber recogido todo, de haber robárselo todo. Empezaron por el parte, empezaron a rebuscar, llevaron los teléfonos también que habían, las antenas que habían arriba de la casa que era del televisor. Nos dieron golpes a mi mamá y a mis hermanos, me cortaron un pie, me hicieron una herida en el pie. A mi prima que estaba aquí le dieron golpes, a mi tía que está enferma, mi abuela le subió la presión muy alta. Mi abuela le subió la presión muy alta. Entonces ya ellos se fueron después de haberse lo llevado todo, haber cometido un asalto. Porque todavía están al frente de la vivienda. ¿Cuántos miembros de la Unión Patriótica de Cuba, además de tu padre José Daniel Ferrer, se llevaron detenidos desde ahí, desde su casa? Bueno, habían 4. Había una mujer, una dama de blanco de Holguín, la representante de Holguín, Berta, con sus 2 niños, uno de 14 años y otra de 3 añitos, que estaba traumatizada ya que había pasado también por esto hace algunos días. En Holguín tenía un asalto y la niña lloraba, papá, ellos son malos, papá, y empezó a llorar. Los niños de Berta Guerrero Segura y de Franklin Peregrino del Toro, que también es miembro de la Unión Patriótica de Cuba, en la provincia de Holguín, ¿están ahí en la casa o también se lo llevaron? Bueno, a ellos se lo llevaron, tengo conocimiento de que lo iban a deportar a la mamá con su papá, le trasladaron una patrulla, no se sabe para dónde. Es decir, que se llevaron a Berta con los 2 niños para un lado y a Franklin Peregrino del Toro para otro. Ajá, sí. Entonces, de ahí de Santiago de Cuba estaba Ángel Antonio, Arcelio Rafael Molina, ¿y qué otro activista más? Y otro activista más, Samuel, que ahora no me acuerdo los apellidos. Está bien. ¿Qué cantidad de militares del régimen aproximadamente rodearon la casa y asaltaron la vivienda? Alrededor de 15 policías y 10 mujeres. ¿Cuánto? Aquí adentro de la casa, pero afuera había otra cantidad. Afuera de la casa había otra cantidad que todavía hay, pero no olvidamos la cantidad que había. Pero aquí habían alrededor de 15 hombres y 10 mujeres. ¿Dentro de la vivienda? Dentro de la vivienda. ¿Y fuera habían otros más? Y afuera había otros más que todavía están ahí. Porque ¿aproximadamente cuánto tú crees que están en este momento al frente de la casa de ustedes? bueno, yo no sé muy bien porque yo no iba adelante, pero dice mi tía cuando venía que la pararon y le revisaron que había unos coches. ¿Con autos patrulla también? Una patrulla y Moscov y ahí hay patrulla y hay un carro militar. ¿Un qué? ¿Marta?
Lo último que dijiste, que no se oye muy bien lo último que había dicho, ¿un qué dijiste, militar? Oye, se escucha muy mal. Militares, hay patrullas y carros militares también. Está bien. Bueno, estamos hablando de estos asaltos, estos allanamientos a las viviendas de los miembros de la Unión Patriótica de Cuba, que comenzaron 2 días antes de la celebración del primer aniversario de la fundación de la organización, que sería mañana 24 de agosto. El primer asalto y allanamiento fue en contramaestre a uno de los miembros del Consejo Coordinador Nacional de la Unión Patriótica de Cuba, Jorge Cervantes García, quien fue víctima de este asalto, cosa que ya venía sucediendo anteriormente. El mes pasado, más de 15 días seguidos le estuvieron asaltando la vivienda, pero en aquella ocasión era a pedradas por paramilitares preparados y dirigidos por miembros de la policía política, y ahora en este momento le asaltan la vivienda a los militares directamente y se lo llevan detenido. Luego a Kenia Leguén Eliot, dama de blanco y esposa de Jorge Cervantes García, con 2 niños pequeños de edad, los cuales habían estado también en manos de los militares, y varias horas después se lo entregaron nuevamente a la madre. No le dejaban entrar a la vivienda, y todo parece indicar que ellos están tramando algo en cuanto a la vivienda de Jorge Cervantes, como para tratar de desalojarlo a los propietarios, ya que esa vivienda es la vivienda en sí es oposición viva, porque está llena de carteles en pro de la lucha democrática, en favor de la democracia en Cuba y en contra de la dictadura de los hermanos Castro. También horas más tarde fue registrada la vivienda de Joandris Veranes Hernández en el mismo municipio de Contramaestre, y se lo llevaron detenido. Luego a Walter Claver Torres en Santiago de Cuba le hicieron lo mismo. En el día de hoy amanecieron sitiadas y por último fueron allanadas las viviendas de Miguel Rafael Cabrera Montoya, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, un Paco, en Palma Soriano, y luego la de José Daniel Ferrer García, que bueno, ustedes acaban de escuchar a su hija mayor de 14 años de edad, Marta Beatriz Ferrer Cantillo, dándonos la noticia de lo que aconteció, de lo que ella pudo ver esta mañana en medio del allanamiento y la detención violenta contra José Daniel Ferrer y otros activistas de Santiago de Cuba y de Holguín, de la Unión Patriótica de Cuba, y una dama de blanco que allí se encontraban. Todo esto va encaminado a tratar de evitar las acciones de celebración del primer aniversario de la Unión Patriótica de Cuba, y también es algo que está ya pasando desde hace algún tiempo, mucho antes de que llegara el primer aniversario, que va encaminado por parte de la tiranía tratando de frenar el accionar, el avance de la Unión Patriótica de Cuba en todo el país, pero principalmente en la región oriental, donde tiene su mayor fuerza. Estamos hablando de estrategia de lucha bien coordinada, bien trazada y puesta en práctica, que le está preocupando grandemente a la tiranía, y en menos de un año se ha roto un récord de represiones violentas constantes contra cualquier organización opositora dentro de Cuba. Anteriormente jamás ninguna organización en menos de un año había recibido tanta represión como la Unión Patriótica de Cuba. Más de 10 presos políticos, un mártir, Wilman Villar Mendoza, quien fue dejado morir, le provocaron la muerte en una celda fría, sin ropa, después que llevaba cerca de un mes en huelga de hambre, y cuando lo pasaron al hospital ya era muy tarde, y bueno, unos días después murió. Luis Enrique López, el jefe de la prisión de Aguadores, es el principal responsable, porque fue el que cumplió las órdenes del gobierno y de la policía política, y le provocó la muerte metiéndolo para esa celda de castigo, en condiciones infrahumanas, en medio del invierno, sin ningún tipo de ropa para abrigarse. Estamos hablando de una prisión que se encuentra a la orilla del mar, en las afueras de la ciudad de Santiago de Cuba. También estamos hablando de cientos de arrestos en el transcurso de este año, que se cumpliría mañana, de la fundación de la Unión Patriótica de Cuba. Cientos, así como lo digo, posiblemente llega al 1.000.000 de arrestos o más en todo este tiempo. Decenas de allanamientos, de asaltos a vivienda, de actos de repudio, de golpizas en la calle. Bueno, estamos hablando de una dictadura que se ve en las últimas y está sumamente represiva, pero se pone más represiva cuando se trata de una organización que va en crecimiento, va en aumento, que no está jugando, que se está arriesgando por el cambio en Cuba,
y que realmente le preocupa a la tiranía. Para todo el que me escucha, ojo con lo que ocurre en Cuba. Creo que estamos hablando de que es el momento de respaldar todo proyecto serio, toda estrategia de lucha clara que puede darle el traste con la dictadura, y todo el que tenga ojo que vea, como dice la Biblia, y que mire en el último año qué es lo que ha pasado dentro de Cuba y quiénes son los que realmente están llevando una lucha clara y seria, bien encaminada por los derechos del pueblo cubano, por la libertad de nuestro pueblo. Y estamos hablando de que lo único que pide la Unión Patriótica de Cuba fuera en el exterior se llama solidaridad, respaldo a una lucha estratégica no violenta bien definida, que su único objetivo es el fin del régimen de los hermanos Castro y la instauración de un sistema democrático. No hablamos de un partido político para evitar que se mantengan las divisiones dentro de las organizaciones, es decir, dentro de cualquier sector del pueblo cubano, porque si es un partido político, otra tendencia no lo apoyaría. Estamos hablando de una unión de patriotas, cubanos, donde tienen cabida todos los que se sientan cubanos y se sientan patriotas y quieran luchar unidos por la libertad de Cuba. Estamos hablando que este es el momento, esta es la hora. Ojo, miren lo que ocurre, y ya está bueno de estar apoyando lo que no tiene futuro. Apoyar a todo aquel que esté luchando dentro de Cuba, y no solamente la Unión Patriótica de Cuba, sino cualquier otro grupo o buen cubano opositor independiente que quiere los cambios realmente. Apoyarlo y a buscar que todos se sumen. Y fuera también en la hora de sumarnos todos, de renovar los bríos, de renovar los ánimos y de evitar todo aquello que nos divide y ver nada más la gran cosa que nos une, la libertad y la democracia en nuestro pueblo. Les habló Luis Enrique Ferrer García, representante de la Unión Patriótica de Cuba en el exilio.